Hola, mi nombre es Alan, soy ingeniero de profesión, ilustrador de pasión. Hoy veremos un poco acerca de lo que son las capas en Illustrator, que es el concepto básico para empezar a trabajar en este software. Bueno, pasando, omitiendo esta parte, voy a trabajar sobre un proyecto imprimible, bueno, con perfil imprimible, tamaño carta, en el cual vamos a crear nada más el documento individual, sin mover nada, ninguna otra especificación. Ok. Vaya proyecto nos vamos a enfocar en qué son las capas. Las capas pues básicamente son, o podemos verlas como hojas transparentes en las que podemos estar dibujando o poniendo objetos que queramos. Ok, para las capas, nuestro icono principal es el que está en nuestra barra lateral derecha. Justamente es este pequeño icono, se los voy a poner por aquí, el que nos indica que son capas. Incluso aquí si lo tenemos en español nos va a aparecer la palabra capas. Bueno, ahora para las capas, pues hay varias propiedades que les quisiera mencionar para poder empezar a comprender un poco qué son las capas, para qué nos sirven. Ok, como primera eh, referencia, pues quisiera saber, bueno, más bien quisiera dar a entender pues que localizamos bien el icono. De repente tal vez no lo podamos encontrar aquí o esté posicionado en otro lugar, o tal vez simplemente no lo veamos. Pero pues esto se podría resolver yéndonos a la parte superior, dando clic en aspectos esenciales y dar clic en igual en aspectos esenciales, o si tienes algún otro nombre, siempre y cuando regreses a aspectos esenciales te va a reordenar los iconos y las ventanas por defecto que trae Illustrator. Ok, abrimos la carpeta, o más bien las opciones de las capas, y aquí tenemos, bueno, tenemos que por defecto nos crea una capa Illustrator en la cual pues la podemos visualizar, ya que está marcado el icono de un ojito. Si le quitamos ahorita no detectamos alguna diferencia, más adelante lo vamos a ver. Lo que quisiera pasar directamente es cómo crear más capas. Vamos a crear tres, para eso vamos a elegir el icono de abajo de una hoja, crear nueva capa, 1, 2, 3. Ok, tenemos capa 1, capa 2, capa 3. Hasta ahí crear capas es bastante fácil, se pueden crear manualmente. Incluso, bueno, se les puede cambiar el nombre. Vamos a renombrar nuestras capas dándole doble clic, vaya, dentro del cuadro blanco o lo que es la capa. Nos va a aparecer una ventana nueva con opciones de capa. Para esto yo le voy a poner fondo, y tal vez si no me agrada el color que le da por defecto Illustrator a la capa, lo puedo cambiar. Puede ser tal vez verde. Y tenemos algunas otras propiedades que ahorita no vamos a tocar, sino está más adelante. Vamos a renombrar nuestra capa 2 como personaje. Vamos a dejar en color rojo, no lo vamos a mover. Y nuestra capa 3 vamos a renombrarla, bueno, vamos a renombrarla como efectos. Para esto vamos a ponerle en amarillo, vamos a darle OK. Y ahora ya cada una de nuestras capas está personalizada para saber qué es lo que va a contener cada capa. ¿Ok? Simplemente son como contenedores de nuestro trabajo. Esto nos va a permitir tener un trabajo más ordenado, y a la hora de estar buscando o corrigiendo algún detalle de nuestra ilustración, se nos hará más fácil ubicarlo en las capas. Ok. Para esto voy a empezar editando la capa de fondo para que veamos cómo es que se manejan las capas en Illustrator. Voy a posicionarme en fondo y voy a crear un rectángulo. Lo voy a crear con la herramienta rectángulo o con el atajo de teclado M. Simplemente clic en una zona, la jalo y ya tenemos el rectángulo. Aquí, para hacerlo más práctico, voy a colorearlo de otro color en vez de blanco, que sea otro color. Para esto podemos dar clic en este recuadro que está aquí en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, el cual hace referencia al relleno del objeto que está seleccionado, y lo voy a poner tal vez en un rojo más claro. ¿Ok? Ahí. Ahora vamos a crear un objeto en nuestra capa de personaje, el cual va a ser
igual un rectángulo. Esta vez vamos a crearlo adentro de nuestra capa roja. Y vamos a cambiarle el color de igual manera para distinguirlo. Vamos a ponerle tal vez un verde agua. Listo. Y por último nos vamos a dirigir a la capa efecto para poder hacer otro rectángulo. Esta vez lo voy a poner más diferente, un poco alargado. Y de igual manera vamos a cambiar el color. Hasta ahí ya tenemos tres objetos en tres capas diferentes. ¿Vale? Ahora sí, podemos empezar a ver algunas otras propiedades que tienen las capas, como por ejemplo visualizarlas. Si yo no quisiera ver el fondo de mi ilustración para trabajar de una manera más cómoda, simplemente bastaría con enfocarme en la capa que yo quisiera y darle clic en el ojo. ¿Ok? Hasta ahí ya desapareció. Eso no quiere decir que se haya borrado, simplemente está oculto. Lo podemos volver a visualizar dándole clic de nuevo al ojo. La otra propiedad es bloqueo. El bloqueo se pone en el segundo recuadro al lado derecho del ojo, que es con el que se bloquean. Y aquí aparece un candado. Y ahora si yo quisiera modificar mi capa roja, pues simplemente no voy a poder ni siquiera seleccionarla. Entonces es muy útil cuando, por decir, tenemos el fondo y queremos, por decir, hacer un cambio de color para algunos otros elementos y seguir viendo el fondo, obviamente. Podemos bloquearlo y los demás elementos los podemos dejar desbloqueados y simplemente seleccionar. Y de esta manera pues nos estarán seleccionando el objeto bloqueado, sino que los objetos que estén disponibles en las demás capas. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado cómo los organizamos, ya que de esta manera va a depender de cómo trabajemos y si es más eficiente una que otra. Entonces, para proceder a desbloquear nuestro cuadrado rojo, que sería nuestro fondo, voy a dar clic en el recuadro otra vez del candado y quedará desbloqueado. Ahora ya puedo tener acceso a él y a los demás objetos. Y viceversa, si quisiera bloquear todas las capas no hay ningún problema, simplemente no voy a poder hacer nada en la ilustración y puedo viceversa desbloquearlas. ¿Ok? De igual manera puedo visualizar todas las capas o dejar de visualizar todas las capas. ¿Ok? Bueno, para esto creo que ya quedó claro las dos propiedades importantes, que es visualizar y bloqueo de cada capa con los diferentes objetos que hay en cada una. Ahora bien, si yo quisiera seleccionar un objeto y saber en qué capa está, bastaría con decir, bueno, voy a seleccionar el cuadrado azul porque yo no sé en qué capa está. Si tuviera, no sé, 20, 30 capas y en cada capa tengo un objeto diferente, bueno, bastaría con dar clic en ese objeto y en en nuestra composición de capas nos aparece un recuadro del color de la capa. En este caso si notan aquí tengo un recubrimiento rojo, que es el color de la capa. Eso quiere decir que todos los objetos que yo ponga en esta capa van a delinearse con un contorno rojo que indican a qué capa pertenece. Esto con un código de colores que Illustrator nos pone para que sea más sencillo para identificarlos visualmente. Ok, a lo que iba. Ya lo tengo seleccionado y en mis capas aparece cuál es el objeto que tengo seleccionado y en qué capa está. Si yo despliego esta pequeña flecha que tiene la capa, puedo ver cuántos objetos hay dentro de esta capa. Ok, ahorita por el momento tengo uno, pero por ejemplo, si yo quisiera crear un segundo objeto, bastaría con ir al cuadro de herramientas, seleccionar el rectángulo y crear un nuevo objeto y se me va a añadir directamente a esta capa. Si yo tuviera seleccionado la capa de fondo, se crearía en la capa de fondo. Si yo tuviera seleccionado la capa de efectos, se iría a la capa de efectos. Y de esta manera podemos ir organizando mucho mejor nuestra ilustración. Hasta ahora hemos visto cuáles son las propiedades tanto visuales y de bloqueo, códigos de colores, nombres, objetos adentro de capas, cómo identificar cada objeto en cada capa, en caso necesario de que nuestro objeto o nuestras capas fueran múltiples. Ahora bien,
Vamos a pasar a un poco de las cosas que hay abajo y de lo que más vamos a estar usando. Para empezar, pues podemos crear subcapas que yo no les recomendaría hasta que tuvieran un perfecto, o bueno, así lo requiriera su proyecto, que simplemente bastaría con crear una capa adentro de la capa principal. Vaya, un hijo de una capa. Entonces, ya tenemos la capa 4 en la cual podemos almacenar más objetos. Vamos a hacer un objeto por acá fuera de nuestra área de trabajo y verán que adentro de la subcapa se ha creado un nuevo objeto. Esto pues sirve por si quisieran hacer más eficientes sus capas, o más reducidas, más simplificadas las capas principales, y dentro de estas capas pues poder crear alguna otra subcapa en la que les pudiera ayudar a administrar mejor el organizado de su trabajo. Yo no lo recomiendo, pero bueno, lo hice con el fin para que lo conocieran. Ahora, bien, seleccionamos la subcarpeta, o bueno, subcapa, perdón, que acabamos de crear y vamos a eliminarla. Para esto nos venimos a nuestro panel que está en la parte inferior, en el panel de capas, y damos clic en eliminar selección. Aquí nos dice que pues sí, que contiene alguna ilustración, en este caso tiene un objeto, que si deseo eliminarla le pongo que sí. Hasta ahí. Okay. Bueno, asimismo pues podemos eliminar cualquier otra capa que tengamos seleccionada. Simplemente bastaría con seleccionarla en nuestro panel de capas. Al lado derecho hay un pequeño círculo el cual me selecciona todo el contenido de esa capa. Por ejemplo, en esta capa que yo tengo a dos objetos, puedo seleccionar los dos objetos simplemente dando clic en este círculo y eliminándolos. Aquí está. ¿Ok? Sí, simplemente les digo, bastaría con eso, o bien presionando la tecla suprimir. Bueno, suprimir funciona más con objetos, no con capas. Pero de esta manera pues podríamos facilitarnos la vida a la hora de organizar y acomodar nuestro trabajo en una ilustración limpia. Obviamente estos beneficios, o tal vez ahorita puedan pensar que no tienen algún fin. Simplemente podríamos estar creando capas y capas y capas, objetos y objetos y objetos, pero vamos a llegar en un punto en donde vamos a decir, creo que sería más útil si yo tuviera todas mis líneas de mi ilustración en una capa, todo mi coloreado tal vez de ciertos colores en una capa y tal vez el coloreado de otros objetos en otra capa, porque se me hace más fácil, porque a lo mejor me están pidiendo que lo tenga de esta manera por si en algún futuro yo quisiera, no sé, eliminar ciertos colores que están en una sola capa, pues simplemente dejo de visualizar esa capa y mi ilustración sigue intacta. Lo demás, simplemente dejo de visualizar esos colores que probablemente yo no quisiera. Y bueno, nos sirven para múltiples cosas, incluso para ahorrarnos trabajo, ya que de esta manera podemos, vaya, hacer más eficiente nuestra ilustración. Más adelante en el curso les iré eh, viendo, bueno, poniendo varios ejemplos de cómo es que yo trabajo las capas, para qué las uso. Y si ustedes tuvieran algún uso más creativo que el mío, creo que es bienvenido. No hay ninguna restricción para esto. Y bueno, creo que sería todo. Ya hemos visto lo básico en las capas. Creo que por este módulo ahora ya conocemos pues cómo crear un documento, cómo trabajan las capas en Illustrator. Y en el siguiente vamos a ver un poco de mesas de trabajo, que es el área donde nuestra ilustración va a tener más impacto. Vaya, es la área donde se estará trabajando, y fuera de esta área pues no podemos hacer nada. Hasta aquí les dejo el video y los veo en la siguiente clase. Hasta luego.